Génesis versículo del capítulo 47. Génesis 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Frase inspiradora. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito dentro del plan de Dios. Reflexión sobre Génesis 47, 28. El versículo nos relata un dato aparentemente simple. Jacob vivió 17 años en Egipto, alcanzando la edad de 147 años. Sin embargo, este breve registro contiene enseñanzas profundas sobre el propósito, el legado y la provisión de Dios en cada etapa de nuestra vida. Jacob, quien había enfrentado muchas pruebas y desafíos a lo largo de su vida, pasó sus últimos años en Egipto, lejos de la tierra prometida. Sin embargo, no estaba solo ni abandonado. Dios, en su fidelidad, había provisto un refugio para él y su familia en un tiempo de hambruna, cumpliendo su promesa de cuidar a su pueblo. Esto nos enseña que, incluso en circunstancias inesperadas, Dios sigue estando en control y cumpliendo su plan. Los 17 años que Jacob vivió en Egipto fueron años de descanso y reunión familiar. Fue un tiempo donde pudo disfrutar de la compañía de sus hijos y nietos, especialmente de José, quien había sido dado por perdido. Este periodo refleja la misericordia de Dios, quien nos permite experimentar momentos de paz y restauración después de tiempos de prueba. La longevidad de Jacob nos recuerda que cada día de nuestra vida es un regalo de Dios, y cada etapa tiene un propósito. Aún en la vejez, Jacob seguía siendo una figura central en su familia, guiando y bendiciendo a las generaciones que le seguirían. Esto nos inspira a vivir con propósito y a dejar un legado de fe, independientemente de nuestra edad o situación. Finalmente, este versículo nos invita a reflexionar sobre la eternidad. Aunque Jacob vivió una vida larga y plena, su esperanza no estaba puesta solo en esta vida, sino en la promesa de Dios de una herencia eterna para él y su descendencia. Esto nos recuerda que nuestra vida terrenal es solo un capítulo dentro del plan eterno de Dios. En conclusión, Génesis 47, 28 nos enseña que Dios está con nosotros en cada etapa de nuestra vida, cumpliendo su propósito y guiándonos hacia su plan eterno. Incluso en tiempos de transición o dificultad, podemos confiar en su fidelidad y aprovechar cada momento para dejar un legado que glorifique su nombre. Juntos podemos llevar la luz de la palabra de Dios a más corazones. Génesis versículo del capítulo 47. Génesis 47, 29. Y llegaron los días para que Israel muriera, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Frase inspiradora. La esperanza de los justos trasciende esta vida, apuntando hacia las promesas eternas de Dios. Reflexión sobre Génesis 47, 29. El versículo revela un momento solemne y lleno de significado. Jacob, consciente de su cercanía a la muerte, llama a su hijo José y le hace una petición importante: que no lo entierre en Egipto, sino que lo lleve de regreso a la tierra de Canaán. Esta solicitud no es solo un deseo personal, sino un acto de fe profunda en las promesas de Dios. La frase «pon tu mano debajo de mi muslo» era una costumbre en la antigüedad que implicaba un juramento solemne. Al pedirle esto a José, Jacob no solo muestra la importancia de su petición, sino también la confianza que tenía en su hijo para cumplirla. Este acto nos enseña la importancia de dejar instrucciones claras a nuestras familias sobre cómo continuar con un legado de fe. La petición de Jacob de no ser enterrado en Egipto refleja su convicción de que Egipto no era su hogar definitivo. Aunque Egipto había sido un lugar de refugio temporal, la verdadera herencia de Jacob y su descendencia estaba en la tierra prometida por Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra ciudadanía celestial. Al igual que Jacob, no debemos aferrarnos a este mundo, sino vivir con la esperanza de las promesas eternas de Dios.
Este versículo también nos recuerda que, al final de nuestras vidas, lo que realmente importa no son las posesiones materiales ni los logros terrenales, sino nuestra relación con Dios y nuestra fe en sus promesas. Jacob, a pesar de sus muchos años y experiencias, sigue demostrando una confianza inquebrantable en el pacto que Dios hizo con él y sus padres. En conclusión, Génesis 47, 29, nos inspira a vivir con una fe que trasciende las circunstancias presentes y a enseñar a nuestras familias a valorar las promesas eternas de Dios. Este acto de Jacob es un recordatorio poderoso de que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Génesis versículo del capítulo 47. Génesis 47, 30. Cuando yo duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Frase inspiradora. El descanso verdadero se encuentra en las promesas cumplidas de Dios. Reflexión sobre Génesis 47, 30. El versículo nos presenta una de las últimas voluntades de Jacob, un acto que trasciende lo terrenal y apunta hacia su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Su deseo de ser enterrado en Canaán, junto a sus padres Abraham e Isaac, no era un simple capricho, sino una declaración de fe en el pacto divino que Dios había establecido con su familia. Al decir cuando yo duerma con mis padres, Jacob reconoce la mortalidad humana. Sin embargo, esta expresión también sugiere la esperanza en una continuidad espiritual, unirse a sus antepasados en la presencia de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas con la vista puesta en nuestra herencia eterna y no solo en las cosas pasajeras de este mundo. La promesa de sepultarlo en Canaán era significativa porque ese lugar representaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Para Jacob, descansar en Canaán era un testimonio de que, aunque no vería la plenitud de la promesa en su vida, su fe estaba firmemente arraigada en el Dios que cumple lo que promete. Este acto nos enseña que debemos vivir y morir confiando en que Dios cumplirá su palabra, incluso más allá de nuestra existencia terrenal. La respuesta de José, haré como tú dices, muestra la importancia de honrar a nuestros padres, especialmente en asuntos espirituales. José entendió que la petición de su padre no era solo una cuestión cultural, sino un acto de fe que debía ser respetado y llevado a cabo. Esto nos enseña el valor de preservar el legado espiritual de nuestras familias y de transmitir nuestra fe a las generaciones futuras. En conclusión, Génesis 47, 30, nos recuerda que nuestra esperanza está en las promesas eternas de Dios. Al igual que Jacob, podemos confiar en que nuestro descanso final no se encuentra en las comodidades de este mundo, sino en el cumplimiento perfecto de las promesas de nuestro Creador. Génesis versículo del capítulo 47. Génesis 47, 31. Y Jacob dijo, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Frase inspiradora. La fe en las promesas de Dios nos fortalece hasta el último suspiro. Reflexión sobre Génesis 47, 31. El versículo marca un momento conmovedor y solemne en la vida de Jacob. Después de recibir el juramento de José sobre su última petición, Jacob se inclina sobre la cabecera de su cama en un acto de adoración y gratitud hacia Dios. Este gesto encapsula una vida de fe y dependencia en el Señor, incluso en sus últimos días. El acto de inclinarse en adoración muestra que Jacob reconocía la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. A pesar de sus desafíos, errores y pruebas, Dios nunca lo abandonó, y Jacob responde a esta fidelidad con gratitud y reverencia. Esto nos enseña a mirar hacia atrás en nuestras vidas, reconociendo la mano de Dios en cada paso del camino y agradeciéndole por su amor constante. La inclinación de Jacob también es un testimonio para su familia. Al finalizar su vida, lo que Jacob elige mostrar no es desesperación ni temor, sino fe y adoración. Este acto inspira a las generaciones futuras a vivir con la misma confianza en las promesas de Dios.
Nos recuerda que nuestras acciones finales pueden dejar un impacto profundo en aquellos que nos rodean. En conclusión, Génesis 47:31 nos invita a vivir y terminar nuestras vidas adorando al Dios que siempre cumple sus promesas. Este acto de Jacob nos inspira a confiar plenamente en el Señor, independientemente de las circunstancias, sabiendo que su plan es perfecto y su fidelidad eterna. Si esta reflexión te ha inspirado, te animamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con otros. Juntos aprendamos a vivir con fe y esperanza en las promesas de Dios. Juntos podemos difundir la palabra de Dios y traer paz a más corazones.